Son las 13:12, amigos televidentes. A continuación vamos a dialogar con Roberto Salas, el secretario técnico de la Asociación Público-Privadas. Ahí estamos. Roberto, buenas tardes, no sé si me escucha. Bienvenido. Está de activar su micrófono. Buenas tardes. Ahí estamos, perfecto. Ahí está. Gracias, Roberto, por aceptar este diálogo. Y el presidente de la República envió ya el proyecto de ley de atracción de inversiones, pasó el CAL, ahora está ya en una comisión para que se analice y emita un informe no vinculante al Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Qué esperan ustedes? Bueno, esperamos que este proceso sea un proceso fluido, un proceso constructivo y sobre todo un proceso en donde las voluntades podamos converger en función del beneficio de la inversión por el empleo, que es lo que tanto aspira y espera el pueblo ecuatoriano. Creo que la propuesta es bastante contundente, es proactiva y sobre todo que establece los elementos importantes para atraer y sobre todo concretar los proyectos de inversión que se requieren para la generación del empleo. ¿Se logrará haciendo qué cambios fundamentales en la Constitución, qué cambios, no sería Constitución, en las leyes o incrementando las posibilidades en esta ley, Roberto? Efectivamente, la ley tiene que ser y es consistente con la Constitución, a la cual debemos respetar, pero por otro lado es proactiva y propositiva respecto a los cambios que el país debe hacer en sus regulaciones para poder concretar las inversiones que generan el empleo que tanto se aspira. En este sentido, hay tres grandes áreas de mejora, lo que propone en esta ley. En lo que es las inversiones públicas con las delegaciones al sector privado y las asociaciones públicas privadas en civil. Lo primero es modernizar el marco regulatorio para tener un mejoramiento importante en la seguridad jurídica que genere la confianza suficiente para que las empresas que participarían bajo esta modalidad en estos proyectos tengan suficientes argumentos, sustentación y capacidad de financiar los proyectos a los cuales se incorporan. El segundo tema es mejorar sustancialmente la institucionalidad, es decir, aquellas organizaciones y aquellas capacidades que permiten que la ley pase de la letra a lograr resultados. Y un tercer elemento es el desarrollo de capacidades técnicas que permitan que los procesos sobre los cuales fluyen estos proyectos se hagan de la mejor forma en el sentido de generar la suficiente robustez respecto a que los contratos que deben salir de estos procesos sean suficientemente fuertes para poder sustentar proyectos que deben durar en el largo plazo. En la actual normativa legal no existe nada de lo que ustedes están proponiendo en la ley, es decir, ¿es todo nuevo? No, obviamente que no todo es nuevo. Sin embargo, hay una experiencia en el Ecuador de la última ley que estableció un esquema de asociaciones públicas privadas, fue en el año 2015, sobre la cual se hicieron algunos proyectos, efectivamente 5 proyectos, pero sin embargo desde el 2017 hasta el momento no se han vuelto a establecer nuevos proyectos en este sentido. Lo que tratamos es de aprovechar la experiencia que se ha generado, pero también aprovechar las mejores prácticas y los aprendizajes de otros países que han tenido un mejor desempeño que nosotros en esta área y poder con eso tener una modernización del marco regulatorio que nos permita avanzar en este sentido. ¿Qué garantías tiene con este proyecto que, si es que es obviamente aprobado en la Asamblea Nacional, sancionado por el presidente de la República, puede lograr el inversionista nacional e internacional? Porque no hay que olvidarse, por ejemplo, los mismos empresarios ecuatorianos que aparentemente tendrían recursos en el exterior podrían retornar al país, y los que quieren invertir en el Ecuador a nivel internacional puedan hacerlo con seguridad. ¿Qué les garantiza esta ley para los inversionistas?
Lo que garantiza primero es una mayor claridad respecto a las opciones que hay para participar como asociados con el Estado o delegados por el Estado para tomar ciertos riesgos y ciertos roles. Esa claridad está sumamente identificada transversalmente en todos los sectores en los cuales es posible hacer este esquema. Y eso está puesto con claridad en un portafolio de proyectos. Son alrededor de unos 50 proyectos que suman poco más de 30.000 millones de dólares, en los cuales estos inversionistas podrían participar con mayor claridad. El segundo es el mejoramiento sustancial de la calidad de los procesos, en el sentido de transparencia, en el sentido de concursos abiertos y competitivos que tienen una normativa mucho más rígida y mucho más efectiva para lograr contratos mucho más robustos de lo que hoy están especificados en las normas que existen, de tal manera de que estos contratos permitan que los proyectos sean más fácilmente financiables por el sistema financiero local o mundial. De esta manera, es como un proyecto se puede convertir en un muy buen contrato, y un contrato que es financiable puede generar obras que al final del día son los que generan el mejoramiento de los servicios, el mejoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos y obviamente la generación de miles de puestos de trabajo en función del empleo que esto genera. Faltaba esta ley para que se agilite el ingreso de capitales al Ecuador, capitales frescos. El marco regulatorio es un esquema importante y fundamental para generar el camino sobre el cual un inversionista o el propio Estado ejecuta sus obras. Ahora, la ley de por sí es muy relevante, pero no es suficiente. Es necesario acompañarla de una institucionalidad que la haga que funcione, que haga que la letra que está en la ley efectivamente sea ejecutado como la ley aspira. Y para eso se requieren también el tercer elemento que mencionaba más temprano, esas capacidades de ejecución, de coordinación entre las instituciones del Estado, de generar confianza suficiente por los compromisos que adopta el Estado con sus contrapartes, para poder generar esa confianza y establecer un efecto de bola de nieve, que empezando con pocos proyectos, obviamente en muy poco tiempo, generando una buena reputación del manejo de estos contratos, se puede establecer realmente una avalancha de interés, de nuevas iniciativas, de contratos y de obras al final del día. Es un poco toda esta virtuosidad que da el buen manejo de las leyes y de las instituciones, lo que genera la confianza para que al final del día se concreten las obras y la generación del empleo. Creo que son tres, corríjame si me equivoco, las opciones de inversión. Una, la venta, la inversión público-privada, es decir, el público y el privado participa en la construcción de alguna obra, y la otra es una concesión directa solamente al empresario. Todo esto está garantizado para que obviamente pues se pueda permitir de que el inversionista diga, bueno, tengo garantías a largo plazo que no me van a cambiar y que pueda hacer una inversión. La calidad de los contratos y la fuerza de las leyes, no solo de los reglamentos que son hechos con decretos ejecutivos, sino una ley, establece una diferencia entre la noche y el día respecto a la generación de confianza y de seguridad que usted menciona. Yo me voy a permitir hacer una acotación a lo que mencionaba al inicio y la voy a aprovechar. Por favor. Porque en una inversión, en un proyecto público, existen dos formas de hacerlo. La forma tradicional, que es de que el Estado, si tiene el presupuesto y tiene un proyecto clarísimamente establecido, contrata a alguien, lo paga y luego lo gestiona. Pero cuando las condiciones son distintas, en las cuales no existen los presupuestos listos, o no existen las disponibilidades de recursos, tanto financieros como técnicas, tiene la otra opción, que es establecer en esos proyectos públicos una delegación de ciertos roles y de ciertos riesgos a la empresa privada para que complemente al Estado y en función de un contrato de largo plazo poder viabilizar obras que de no ser de esta asociación no se harían o se postergarían. Y por lo tanto, no estamos hablando en esta ley, ni tampoco estamos hablando en esta propuesta
de privatizaciones o de enajenaciones de activos con respecto a las inquietudes que han salido últimamente en este sentido. Las privatizaciones normalmente son esquemas en los cuales se vende, se transfiere la propiedad de un activo, de una infraestructura a un ente privado. Aquí estamos haciendo es todo lo contrario. Es más bien crear unas modalidades en las cuales el Estado siempre mantiene el dominio y la propiedad de los activos, donde está siempre garantizado en un activo nuevo la transferencia del activo al Estado, y obviamente se está estableciendo los incentivos necesarios para que el proyecto delegado, acuérdese bien, delegado en su gestión, no en una venta de transferencia de activos, sino delegado en su gestión a un ente privado, se puede establecer con las mejores eficiencias posibles, no solo en la construcción, sino también en la operación y sobre todo en el mantenimiento y en la transferencia del activo al final del periodo al Estado. Roberto, muchas gracias, muy amable. Estaremos atentos a ver qué es lo que pasa en la Asamblea Nacional y seguiremos dialogando sobre este tema fundamental. Allí estaremos.